hacen aquí para las preguntas y además también para entregarles su diploma. Por acá el micrófono ya pintó en rojo, entonces ya no funciona. Si gustan prender la luz de aquí, es increíble todo lo que hemos escuchado. Adelante, doctora, maestra. Pero aquí nos van a tomar la foto, ¿no? Sí, aquí. Sí, pasen, por favor, sí, aquí, sí. Por favor, hagamos un equilibrio. Gracias. A ver. Es que aquí no. A ver, A ver, dado que el doctor Santiago es el que está coordinando, yo nada más me sujetaré a hacer algunas preguntas. Hay que ser muy disciplinados también, si no se nos altera la microbiota y el microbioma. Bueno, primero les voy a entregar sus constancias, agradecerles la participación y voy a aprovechar para soltar la primera pregunta. Ahí va. Aquí dice, Olga Ascensión, ¿el butirato que ya está disponible en México podría servir para mejorar la permeabilidad intestinal en aquellos pacientes que tienen problemas del sueño? Si alguien la quiere empezar a contestar. Así ya. Perfecto. Okay. Sí. Hola, buenas tardes. No, buenos días, ya ven, ya me confundió la microbiota. Es muy complicado, como lo hemos venido viendo en las charlas, que un solo producto milagro nos permita o nos genere una estabilidad de la barrera, ¿no? O sea, para que haya una estabilidad de la barrera intestinal debe de haber una adecuada dieta, debe de haber todos los componentes, no solamente butirato, también tiene que haber acetato, propionato, y tenemos que tener también ciertas bacterias como Akkermansia mucinifila que permitan el crecimiento de estos, ¿no? Entonces, podrían ayudar, pero siempre el factor predisponente es de la dieta, ¿no? Si lo podemos obtener de la dieta, no es necesario esa suplementación. Entonces, considero que tiene que ser una estrategia con diferentes enfoques, como les decía, principalmente dieta, actividad física, calidad de sueño y obviamente acompañado, ¿no?, del especialista, ya sea nutrición, gastroenterología, especialista en sueño, etcétera, ¿no? Pero no considero que existan productos milagro. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas es si el hábito de la lectura por las noches es benéfica o es un mal hábito para nuestra microbiota. A ver. Ok, sí, como les comentaba, se ha descrito que la cama es únicamente exclusiva para dormir y para el acto sexual. Así lo dicen directamente los sueñólogos, ¿no? Entonces, en la cama no debemos de leer, no debemos de ver televisión, no debemos de hacer tarea porque lo que provocamos es que nuestro cerebro esté activo, ¿no? Nuestro cerebro llega a la cama y dice, ay, vamos a ver televisión, ay, vamos a hacer esto. Sí se recomienda la lectura, como les comentaba, siempre y cuando llegamos a la cama, intentamos dormir, que la latencia sueño normal es entre 10 a 20 minutos. Si después de 20 minutos no logramos dormir, sí nos podemos levantar con luz tenue a realizar actividades monótonas como leer, tejer, a lo mejor hacer yoga, pero fuera de la cama y fuera de la habitación de preferencia. Muchas gracias. Ahora, para quien quiera contestar, el doctor Francisco Javier Rodal nos dice, el nopal, siendo la única fibra hidrosoluble, aparte del salvado de avena, tiene un papel primordial en la dieta, sobre todo en la promoción de flora intestinal aeróbica. Y su reflexión ¿es mejor tener el predominio de microbiota aeróbica en la flora microbiana? Adelante. Si alguien quiere contestar. Bueno, en teoría, el predominio es de bacterias anaerobias, pero al nopal se le ha dado una importante participación incluso para el cáncer, ¿no? Entonces, de alguna manera, el componente de fibra aquí está participando para también fortalecer la abundancia de algunos componentes. Desconozco de cuáles organismos en específico, no sé si alguien quiere abordar más al respecto. Sí, doctora Silva Herzog. Un momento, le acercan el micrófono para que… Gracias. Yo tenía una pregunta para la doctora Patricia y olvidé su apellido, perdón. Ordóñez. Orduña, perdón.
acerca de los estudios que están haciendo de trasplante fecal. Me imagino los tienen caracterizados, qué es lo que están metiendo, ¿cómo no los pueden esterilizar? ¿Cómo los procesan? ¿Cómo evitan que haya bacterias drogoresistentes? ¿Y cómo las normalizan? O sea, todo. Ok, gracias. Bueno, la pregunta anterior creo que ya quedó contestada, pero esperemos que sí, de este lado. Pero justamente lo que decía, ¿no? O sea, en el intestino la mayoría de las bacterias van a ser anaerobias por el ambiente intestinal, ¿no? O sea, tampoco podemos promover que haya un mayor número de bacterias aerobias porque el propio ambiente del intestino es el que va a moldear qué bacterias son las que crecen ahí, ¿no? Y bueno, respecto a la pregunta de la doctora, regresándome ahora sí al trasplante de microbiota fecal, justamente eso es un reto, ¿no? Es en realidad un reto. Tú tomas las muestras de heces, estas muestras de heces y las tomas, haces un procesamiento que es un procesamiento en realidad, pues por decirlo así, muy artesanal y muy cuidado, porque lo que tú quieres es que quede la mayor cantidad de microorganismos vivos, entonces no lo puedes esterilizar, porque si lo esterilizas, pues vas a acabar con todos los microorganismos. Entonces lo que haces pues, es eliminar partículas grandes, ¿no? Tratar de eliminar lo más que se pueda olor, etcétera, para contender con todos estos problemas. También el decir que tienes un producto completamente estandarizado, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo es evaluar la composición de la microbiota y justamente el resistoma en todos estos donadores, ¿no? Pero en realidad lo que haces es una selección exhaustiva de los donadores. Ese es el punto clave. Yo creo que es una selección más estricta que la que le haces a un donador de sangre, porque le haces todas las pruebas que le haces a un donador de sangre, pero aparte tiene que ser una persona que no sea obesa, ¿no? Que no tenga ningún trastorno de tipo mental, que no consuma probióticos generalmente, tiene que ser una persona también a la que le haces un análisis en sus muestras de heces en donde no encuentres patógenos, ¿no? Debes de descartar presencia de Escherichia coli, de salmonela, de vibrio, de parásitos, ¿no? Etcétera. Aparte, así, por si fuera eso poco, tienes que también caracterizar o hacer al menos un escrutinio para que sepas que no hay una alta prevalencia o prevalencia de bacterias resistentes a beta-lactámicos, a vancomicina, por ejemplo, a carbapenémicos, ¿no? Que serían los patógenos a nivel hospitalario más importantes. Entonces también tienes que descartar esa presencia. Entonces ya se imaginarán ustedes lo difícil que es conseguir un donador, ¿no? Con todas estas características que les mencioné. Entonces, pues en realidad el proceso arduo en este momento es justamente la etapa de selección de los donadores. Muchas gracias. También aquí nos pregunta Isabel Ibarra, ¿cuáles son los requisitos para diagnosticar disbiosis? Porque a veces esto es un término muy amplio. No sé si alguien quiere aclararnos cuáles son las características mínimas para decir, tiene disbiosis este paciente. El que quiera contestar. Gracias. Sí, justo, de hecho hay quienes están muy en contra de utilizar el término disbiosis, porque en realidad es como muy difícil establecer, vamos a decir, qué es lo correcto, qué es lo normal y qué ya no lo es. A mí me parece que la manera, o la mejor manera, es cuando ya existe una manifestación clínica, es decir, si ya la estructura microbiana está provocando, por ejemplo, intestino permeable o un ambiente proinflamatorio, yo diría que ahí ya es en donde podríamos establecer que ya existe una disbiosis, porque, pues bueno, sabemos que existe variabilidad ¿no? biológica entre todos, sabemos que incluso podemos modelar diferentes enterotipos, ¿no? Están modelados para diferentes poblaciones, en donde no todos tenemos las mismas proporciones y estamos colonizados por las mismas bacterias, y eso es perfectamente normal. Me parece que, y hay microbiólogos, ecólogos, de hecho con quien estoy trabajando, él está muy en contra del término disbiosis, espero que no me esté viendo, pero
Porque dice, bueno, es que simplemente es un nicho ecológico que se está aprovechando, ¿no? Con las características que presenta. Entonces, ecológicamente es muy difícil decir que existe algo que es antinatural, ¿no? Es simplemente lo que está sucediendo. Pero en realidad vamos a decir que bueno, a mí me parece que la manera como más sencilla o clara es que si ya tiene un efecto clínico, ¿no? Que se puede detectar, me parece que ahí ya podemos hablar de una disbiosis. Antes de hacer la palabra al doctor Miguel Cruz, una última pregunta de la doctora Aurora Mesa de Cancún, que nos ha seguido ayer y hoy. Un saludo por allá. Qué envidia. Hay mucha ansiedad de los médicos de recomiéndeme un probiótico. ¿Cuál tiene estudios clínicos controlados? Y ella cayó en esta pregunta y dice, ¿qué probiótico recomiendan para los niños con trastorno del espectro autista? Ya quiere que le demos la receta. ¿Quién se anima? Digo, ya que está preguntando sobre el trastorno del espectro autista, yo ya no presenté los resultados. Actualmente está corriendo un proyecto que ya está bastante avanzado y en donde ya tenemos resultados, en donde administramos un probiótico a niños con trastorno del espectro autista, en donde observamos sí cambios. Hay que aclarar que no es un estudio clínico, doble ciego, aleatorizado, es una intervención abierta, pero sí vemos cambios en la funcionalidad, metabólica del microbioma, sí vemos cambios en la severidad y en algunos aspectos del trastorno del espectro autista, y no me voy a atrever a recomendarlo porque creo que no es mi papel. Yo puedo comentar el que nosotros utilizamos si hay una razón, y otra vez digo, no tengo ningún conflicto de interés, no nos pagaron nada, más que amablemente nos regalaron el producto para poderlo utilizar, es el Lactipan. ¿Por qué lo utilizamos? Es multicepa, muchos están en contra de la utilización de multicepa, ¿no? de productos multicepa, porque no sabemos cuál es la cepa que está funcionando, pero es decir, nosotros para nuestro estudio era muy ventajoso utilizar un producto que ya está autorizado para el uso en niños. Entonces, es decir, yo no les podría o no me atrevería nunca a recomendar, ¿no? Porque no es mi papel, pero es decir, por lo menos hay algunos productos que ya están, autorizados para su uso en niños, y esa fue nuestra elección. Yo creo que pueden funcionar muchos otros, estamos planeando y ya trabajando para utilizar una cepa específica, pero no estoy recomendándolo así completamente, solo les comento que existe un estudio en donde hemos tenido resultados positivos y en donde el que utilizamos fue este probiótico, ¿no? Y nada más. Gracias. Dos colegas hacen preguntas, uno para la maestra Patricia Orduña, en donde menciona la IL-10, pero la IL-10 es antiinflamatoria. Entonces aquí como que quedó confuso para esta colega si era efecto benéfico o no. Sí. La IL-10 es una citocina antiinflamatoria. Entonces, sí es un efecto benéfico porque, como decíamos, en muchos de estos padecimientos lo que se va a presentar es un ambiente inflamatorio. Entonces, el ambiente antiinflamatorio hace que esto desaparezca y va a tener un efecto benéfico. Perfecto. Y luego aquí una pregunta para el doctor Vázquez Aragón, cuando hablaba del estudio que se hizo y que menciona la palabra sexo, si los clasificó por activos o inactivos, o la clasificación fue por género. Fue por género, es decir, varones y mujeres. Perfecto. Sí, porque así hasta pusieron con signo de interrogación. Bueno, ahora siguiendo con la plática, maestra Montserrat, recuerdo cuando empezó el problema de la infección por VIH, que tuve, pues yo creo, la suerte o la oportunidad de estar en el Centro Médico de la Raza, en infectología, pues era impresionante cómo se deterioraba el ser humano y sarcoma de Kaposi. Actualmente sigue el sarcoma de Kaposi y hay alguno, cuando usted menciona esta clasificación, el efecto en la microbiota, ¿es por la misma inmunodeficiencia o es por los medicamentos?
si entendí su pregunta, se refiere a que si el grado de inmunodeficiencia es por los fármacos antirretrovirales. No, más bien, sí, o sea, antes era muy frecuente el sarcoma de Kaposi, me imagino que ahora ya no. Segundo, si estos medicamentos están haciendo un desbalance en la microbiota o en el microbioma del paciente. Ah, ok. Sí, en efecto, el sarcoma de Kaposi es una de las enfermedades asociadas a SIDA. Sin embargo, lo que se ha visto en la actualidad es que gracias a la difusión que se ha tenido para el diagnóstico de la infección por VIH, las personas asisten a una etapa muy aguda realmente, ya no llegan a estas etapas de la etapa de SIDA. Para este sarcoma, realmente no sé, yo no desconozco si hay algún estudio que tenga un impacto si la microbiota cambia con estos medicamentos en el sentido de sarcoma de Kaposi. Sin embargo, sí se sabe que cuando se da este sarcoma de Kaposi es un conjunto de eventualidades que decrementan la salud de estos individuos y por lo tanto promueven a que haya un cambio en la microbiota y se puedan exacerbar estas bacterias con potencial patogénico, ¿no? Perfecto. Otra, y en la última, para el doctor Juan Carlos Ayala, realmente estamos en un problemón porque ahora hasta conflicto hay de las parejas en donde dicen, no quiero una pantalla en la recámara. No es que me sirve para dormirme, pero la situación yo creo es más delicada y lo mismo con el celular y lo mismo con todo. Ahí, ¿cuál sería su recomendación puntual en relación al tema que abordó? No sé si tengamos 2 minutitos antes de, me gustaría complementar un poquito con la cuestión que hablaban de la disbiosis. Creo que es muy importante que no hay que olvidarnos del interrogatorio al momento de que llegue el paciente, ¿no? Y sobre todo no olvidar la escala de Bristol. Hay que estar viendo cómo está obrando, si está saliendo con moco, con sangre, qué color, si tiene un olor fétido, ¿no? Esa es como la característica principal. Y en cuanto a los probióticos, la ISAP determina, porque hay neuromoduladores, hay quienes disminuyen la inflamación, quienes disminuyen la glucosa, entonces hay que revisar, no es ISAAP, y ahí podemos revisar. Y con respecto a la pregunta que nos decía el doctor Miguel, sí, no se recomienda en la habitación tener televisión para empezar, ¿no? Que es lo que les comentaba. En la cama no podemos ver televisión, no podemos leer. La recomendación puntual es utilizar filtros de luz azul, si es que lo vamos a hacer, o evitar ver dispositivos 2 horas antes de irnos a dormir para evitar que no se libere más bien para promover que la melatonina se libere. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta en la audiencia? Sí, por favor. Hola, muy buenos días. Pues primero agradecer a este panel, la verdad es que muy nutritivo. Mi nombre es Pamela Escobedo, vengo de CASAM, que es el Centro de Envejecimiento aquí del IMSS para personas mayores y sobre todo pues lo que abordamos mucho son tratamientos no farmacológicos. Entonces, 2 preguntas que quisiera como abordar en esta parte mucho del sueño, porque sabemos que muchas personas mayores, por lo menos nuestra población, padece de esto. Entonces, las recomendaciones generales, pues parte de lo que vamos a vertir, pero quisiera preguntar si hay como alguna línea muy en particular relacionada con la parte de envejecimiento y esta parte del sueño, aparte de las herramientas que ya nos brindó, que creo que de manera son generales para cualquier edad, ¿no? Esa sería una. Y la otra, también mucho de lo que padece nuestra población es la parte del ojo seco, entonces también me quedó como la duda de, pues bueno, sí nada más vemos la inflamación, pero también como si hay otra alternativa o algo que nosotros les podamos como también recomendar, porque sabemos que es mucho del ambiente, pero sí como a lo mejor andar un poquito más para que nosotros también podamos como compartir esta información con ellos y que podamos apoyar en ese sentido. Muchas gracias. Sí, adelante. Hola, bueno, respondiéndote a la pregunta del ojo seco, en realidad la verdad es que aquí la investigación que se ha realizado en general nosotros y a nivel mundial entre ojo seco y microbioma es una investigación que tiene relativamente poco tiempo. Entonces lo que hemos visto es que hay una implicación de los microorganismos y lo que se está proponiendo es
generar lágrimas artificiales que puedan tener algunos moduladores de la microbiota que ayuden justamente a revertir este ambiente inflamatorio que hay en el ojo. Pero desafortunadamente, como te digo, es algo que todavía no está disponible comercialmente. Actualmente, pues los tratamientos son esos, ¿no? Incluso actualmente el tratamiento es justamente restitución con lágrimas artificiales, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Tengo dos preguntas por alguien si las quiere. Perdón. Sí, con respecto a nuestros adultos mayores, ya hay gerontólogos especialistas en medicina del sueño y sobre todo se enfocan a la polifarmacia, ¿no? Que es mucha de esta parte y sobre todo la ansiedad o depresión de no sentirse útiles para la población. Se trabaja con toda esta parte, ¿no? Y la terapia cognitivo-conductual ha sido muy bien recibida por los adultos mayores y ha servido para el insomnio. Sin embargo, aquí con los adultos mayores también hay que tener mucho en cuenta que la propia ontogenia del sueño, es decir, cómo dormimos, va cambiando. O sea, no dormimos igual cuando somos niños, cuando somos adultos, que cuando somos adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores por sí solos, por la propia ontogenia del sueño, duermen menos sueño profundo, aumenta el sueño ligero y también el tiempo total del sueño. Duermen alrededor de 5 a 6 horas al día. Pero esto es normal, ¿no? Como les mencionaba, lo que debemos de verificar es que no haya problemas diurnos. Si hay disfuncionalidad en la mañana, si hay irritabilidad, si hay depresión, si hay ansiedad, si hay dolor de cabeza, entonces sí hay que visitar a un especialista en sueño, ¿no? Entonces aquí lo importante es verificar que no haya problemas diurnos. Muchas gracias. Yo solamente quería comentar claro. que precisamente la situación del ojo seco es la exposición a las pantallas, ¿no? También nos afecta mucho. Entonces hay que tomar en cuenta tener protectores de pantalla para disminuir a lo mejor esa situación. Juan Ortiz Romero dice, ¿cuál sería la mejor manera en la que se puedan administrar los probióticos para que evadan la resistencia a la colonización? No sé si alguien quiere animarse. Bueno, en teoría un probiótico tiene esa cualidad, ¿no? Que precisamente puede evadir esto, puede pasar hacia todo el… O sea, por definición. Por definición es un probiótico, sí. Ok. Y luego la doctora Olga Arsención dice, la dieta baja en FODMAP, sabemos que baja la diversidad. Si esta se debe de usar por mucho tiempo, ¿no hay riesgo de que se afecte la diversidad microbiana de la microbiota? La verdad es que eso sí es dependiendo de cada uno de los individuos. Estas intervenciones en dieta sí son dependiendo de cada uno de los individuos. No todos van a tener los mismos signos y síntomas en síndrome de intestino irritable, entonces se tiene que ir siguiendo la evolución y evaluando cuál es el tiempo ideal para seguir la dieta y sí es personalizado. Ok. Fer García dice, hay algunos profesionales de la salud que usan indiscriminadamente los probióticos por periodos largos de tiempo. La pregunta es si esto puede causar disbiosis. Supongo que es en cada caso, no podemos generalizar. Yo creo que no podemos generalizar y algo que es importante también como establecer es que muchos probióticos no van a colonizar de manera permanente el tracto gastrointestinal, son colonizadores transitorios, entonces van a tener muchos efectos y todo mientras los estamos ingiriendo y muchos de ellos, no todos, no quisiera generalizar porque siempre hay algunos que no se comportan igual, pero la mayoría van a tener un efecto, van a tener una colonización transitoria del tracto gastrointestinal. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta de la audiencia antes de pasar al coffee break? Bueno, felicidades para todos los ponentes. Tengo dudas y tengo aportaciones. Comenzar con la última que estaban viendo acerca de cuál es el horario. De hecho, las investigaciones se están realizando ahorita en Japón. Lo está utilizando Yakult, tanto el uso de prebióticos, probióticos y simbióticos sería de 5 a 7 de la mañana. Yo he estado trabajando ahorita con todo esto y funciona muy bien. Es el punto número 1. El punto número 2… Preguntas, por favor, doctor, para que participen los ponentes. Bueno, doctora Yolanda, en este caso, en el papel de las moléculas inmunogenéticas,
Esto tiene raíces, por ejemplo, con la medicina tradicional china, ya que estoy haciendo referencias de cerebro, de intestino, cerebro, intestino, pulmón, todos ellos. Sabemos que los órganos se manejan por el sistema ciclo circadiano de 2 horas. Entonces yo creo que si sería la combinación y las investigaciones se llevaron de acuerdo en este caso la patología que se está dando sería yo recomiendo de 5 a 7 de la mañana, porque todos los estudios van a tener diferentes fases. El primer punto. El segundo punto, normalmente las estaciones del año se interfieren. De hecho, en la literatura de medicina tradicional china y la medicina japonesa de Ryodoraco se pueden medir los niveles de corazón, riñón, vaso, páncreas, estómago, intestino delgado, intestino grueso, etc. En este caso, por ejemplo, usted mencionó intestino, lo que es ojos. De hecho, los ojos es la salida del hígado. Normalmente así se maneja la medicina tradicional china. Entonces ya tenemos por dónde comenzar para poder tratar dentro de lo que es oftalmología. Y así como esas patologías se pueden tratar todas las deficiencias y patologías de las enfermedades. Gracias. Gracias, doctor. No sé si alguien quiere hacer algún comentario en respuesta a lo que comenta el doctor. Bueno, pues le agradecemos su comentario, pasamos al receso y a las 12 en punto continuamos con la última mesa, que va a estar muy interesante porque es lo que vemos al futuro. Gracias a todos y reiniciamos a las 12.